Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor te doy por esta mañana que nos regalas en tu gracia de poder estar juntos nuevamente. Padre, es mi deseo que en esta mañana podamos ser instruidos por tu palabra, Señor, que traiga a ella convicción, Señor, en cuanto a estos principios que vamos a estar viendo. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ser consciente de cada una de las implicaciones de este pasaje. Te pido, Señor, por favor, que me des palabras justas, Señor, para hablar tu mensaje y no lo que a mí me gustaría decir, sino lo que necesito escuchar y lo que necesita escuchar mi hermano también, Señor. Te agradecemos por la gracia que tenemos de poder estar en un lugar protegidos del clima, Señor, pero también eh, acá alrededor de tu palabra, Señor, que es la bendición más grande que tenemos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí en el Salmo 20, hace 2 semanas, explicaba un poquito, ¿no?, el contexto de lo que eran estos 2 salmos. Y al parecer el Salmo 20 está escrito para ser cantado o incluso tener esta oración misma antes de un conflicto, antes de una guerra, de una batalla. Y así lo hacían litúrgicamente los israelitas en cada batalla. Y vimos ahí, ¿no?, cómo es la oración fervorosa de un creyente por amor al pueblo de Dios y en beneficio del pueblo de Dios. Veíamos cómo pedía salvación, que el Señor los libre a cada uno de sus hermanos de este conflicto, que lo ponga en lo más alto para poder librar la batalla con el pecado, para que el pecado no los alcance. Vemos que es toda una oración en dependencia absoluta al Señor. Desde principio a fin, en los primeros 5 versículos veíamos, era posiblemente un sacerdote o tal vez gente del pueblo clamando a Dios por su rey para que le dé la victoria. Y del versículo 6 hasta el 8 veíamos que era el rey mismo clamando para que el Señor les pueda dar la victoria. Y todo esto porque sabemos que si le va bien al rey, a todo el pueblo le va bien. Si le va mal al rey, todo el pueblo también va a estar en problemas. Y al final, en el versículo 9, se junta todo el pueblo. Gracias, Alita. Se junta todo el pueblo para poder alabar al Señor y clamar por esto mismo, ¿no? Por la salvación del pueblo mismo. ¿No? O sea, entonces veíamos, ¿no?, en conclusión, que era el pueblo de Dios clamando por el pueblo de Dios para salvación, para santificación. Ahora, el Salmo 21 lo que va a hacer, va a darnos a entender primeramente que el Señor ha respondido en beneficio al pueblo, que le dio la victoria en esa batalla. Y ahora al pueblo lo único que le queda por hacer es agradecer al Señor y reconocer todas sus bondades para con ellos. Veamos también, ¿no?, que es un salmo de realeza, esto, tanto el 20 como el 21. Y claro, en los salmos de realeza se va a estar hablando del rey humano que tenía el pueblo, de darle la victoria a su rey humano para que el pueblo pueda disfrutar también de haber ganado, de haber conquistado. Pero también hay muchos salmos de realeza en los que son también mesiánicos y hablan directamente de Cristo, también como el Rey de Reyes, como el Rey Supremo de todos. Y hay otros tantos salmos también de realeza donde no va a hablar de Cristo explícitamente o específicamente, pero sí podemos ver en estos salmos de realeza, ¿no?, que cuando vayamos pasando por versículos, indudablemente no va a ser muy difícil no ver la vida de Cristo en estos, o no compararlo, no ver como que es una ilustración de lo que pudo haber sido también la vida de Cristo. Algo similar nos pasaba en el Salmo 15, cuando se hace esa gran pregunta, ¿no? ¿Quién va a poder habitar entonces enfrente del Señor en sus santos cielos, ¿no? Ya que el capítulo 14 nos habla de que nosotros estamos totalmente anulados para poder hacer eso.
Y cuando veíamos, ¿no?, la perfección de esas características, de ese carácter del que puede habitar frente a Dios, claro, no podemos pensar en nosotros por todo lo que dice el Salmo 14, pero todo eso nos llevaba a pensar en Cristo. Y sacamos, ¿no?, esa conclusión de que solo Cristo puede habitar en presencia del Padre. Entonces, nosotros deberíamos tener ese carácter, ¿no? Pero claro, en Cristo podemos tener ese carácter y podemos estar en la presencia del Señor. Y algo similar también pasa en casi todo este salmo que vamos a estar viendo hoy. Más allá de que en el contexto de David podemos ver que se le que se le responde a él específicamente, ¿no?, este pedido, este ruego de ser librado, de que su vida no caiga en campo de batalla. También vamos a ver algunas similitudes en cuanto a lo que fue Cristo, su muerte, su resurrección, incluso su segunda venida, esas promesas, ¿no? Y todo eso también lo podemos ver porque entendemos, ¿no?, que David confiaba en algo, y en varios salmos lo deja ver. Confiaba en las promesas de Dios, de que su linaje iba a permanecer para siempre. Pero eso no se refiere a que siempre iba a haber un rey humano, ¿no?, sino que un día iba a venir Cristo mismo también, ¿no? Es el pacto davídico, ¿no? Y ese rey eterno, perfecto, él va a gobernar un día, ¿no? Y nos va a demostrar a todos cómo en realidad el ser humano, ¿no?, tenía que gobernar sobre esta tierra, ¿no? Así que eso es un poco, ¿no?, el contexto y de lo que va a tratar este salmo. Y hoy vamos a estar en este Salmo 21, donde la idea, ¿no?, de este salmo es sencillamente mostrar la oración de un hombre agradecido al Señor y que se goza en Dios, en ese Dios quien es quien revela su poder a través de diversas bendiciones que le otorga a sus hijos. Ese es el tema central de este salmo. Mirá cómo empieza el salmo, dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. El versículo 13 va a decir: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Recuerdan que había ciertos paralelismos cuando veíamos la clase de hermenéutica, y uno de esos se llamaba inclusión, que es cuando el salmo termina casi literalmente como empieza. Si bien no veo que sea eso acá, pero sí tenemos que tener en cuenta algo: la repetición. Cuando hay algo que se repite, palabras que se repiten, conceptos, hay que prestar mucha atención porque tal vez en eso redondee toda la idea. Y más cuando esas ideas o esas palabras encierran el salmo, o sea, que empiezan y terminan de esa manera. Entonces, es por eso, ¿no?, que en la oración de este hombre, la gratitud que demuestra es por el poder del Señor. Es porque sabe que todas las bendiciones que él obtuvo en esa victoria fueron únicamente por el poder del Señor. Y de eso va a hablar en este pasaje. Así que vamos a dar lectura al Salmo 21 y vamos a comenzar. Dice: el rey se alegra, al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones,
mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Si por ahí pudieron estar repasando en esta semana el Salmo 20, se van a dar cuenta, ¿no?, que está bien relacionado, ¿no?, este salmo con el Salmo 21 con el Salmo 20. Todo el capítulo, literalmente, tal vez más los primeros 2 versículos, ¿no? Pero el título, ¿no?, que le ponía al Salmo 20, recuerdan, ¿no?, era esa oración fervorosa por amor al pueblo de Dios, ¿no?, en beneficio al pueblo de Dios. Pero esta oración también va a ser fervorosa, pero es una oración fervorosa en gratitud al buen Dios. Y vamos a ver algunas características de esta oración o de este hombre, de qué manera está orando también. Y en primer lugar vamos a ver que este hombre, a través de esta oración, se goza en la respuesta propicia, en la respuesta apropiada de parte del Señor. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2. Dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de tus labios. Indudablemente el versículo 2 está ligado al versículo 4 del capítulo 20, que dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces este hombre se está gozando porque el Señor respondió a su oración. Le dio conforme al deseo de su corazón. Y ya vimos esto, ¿no?, que no hay ningún problema en que le dé según el deseo de su corazón, porque esta persona era piadosa. Entonces, si un hombre realmente se está deleitando en el Señor, nada de lo que pida va a estar fuera de la voluntad del Señor. Entonces el Señor respondió y este rey se alegra, ¿no?, en que haya sido respondida su oración. Ahora, ahí el punto es una respuesta propicia, una respuesta apropiada. Y para tener una respuesta apropiada es porque hubo también un pedido específico, ¿no?, un pedido puntual. Bueno, lo vemos a lo largo de varios versículos en el Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envía ayuda. Después el versículo 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y después claramente, ¿no?, en el versículo 9, cuando todo el pueblo se junta y piden esto, que el Señor nos salve, ¿no? Salva a Jehová, que el Rey nos oiga el día que le invoquemos. Entonces fue esta la oración que el Señor está contestando. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, por lo que dice el versículo 1, ¿no? El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Es en la salvación de ese conflicto que este rey se está gozando, ¿no? Y ahí dice: en tu poder. Claro, recuerdan ese término, la diestra, la potencia salvadora, ¿no?, del Señor, de su diestra. Y ahí justamente dice, ¿no?, el Señor se alegra en tu poder, el Rey se alegra en tu poder y en tu salvación, cómo se goza. Veíamos, ¿no?, ahí que Pablo también usa algo parecido a esto, ¿no?, del poder, la salvación, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios justamente para salvación. O sea, el poder del Señor se ve en su salvación, es en el ámbito que más se ve su poder. Es el milagro más grande que podemos esperar, la salvación de nuestras almas, la regeneración, la transformación, pasar de muerte a vida. Entonces, de esto se alegra el salmista, ¿no?, de que el Señor con su poder haya podido salvarlo, lo haya podido rescatar de caer en el campo de batalla. Ahora, hermanos, nosotros tendríamos que gozarnos también en esta respuesta apropiada que el Señor nos dio. Y lo podríamos ver en 2 maneras a esto. En primer lugar, nos tendríamos que gozar en la respuesta apropiada que recibimos al momento de nuestra salvación, cuando Él nos justificó. Y claro, vos decís:
Pero esta respuesta no es en base a una petición piadosa, y esa petición piadosa no se correspondía a una vida piadosa. Yo antes de conocer a Cristo no conocía lo que era la piedad, estarás diciendo. De hecho, no sabía ni lo que era el pecado hasta que me dijeron qué era pecado. Claro, pero ponete a pensar esto, ¿no? El Señor obra para salvación en tu vida, el Espíritu te va convenciendo y vos vas reconociendo y confesando tu pecado, ¿no? Vas reconociendo que sos un miserable delante del Señor, que no podés vos solo salvarte, que necesitas sí o sí un Salvador, pero que incluso hay un juicio y que te mereces ser condenado en ese juicio. Esa es la actitud que según Salmo 51 el Señor no va a despreciar, ¿no? El Señor a ese corazón que viene en esa actitud de humillación, a ese corazón no le va a conceder ese arrepentimiento, esa fe para poder salvarlo también, para que en fe y arrepentimiento podamos ir al Señor. Y claro, esto no se trata de como, bueno, yo como fui con esa actitud, el Señor me recompensa. No, no, el Señor también obró para que tengas esa actitud. Es todo del Señor la salvación, completamente, toda. No hay un rasgo humano que interfiera en nuestra justificación. Entonces, imagínate acá David también, ¿no? Él pidió para ser librado en ese conflicto. ¿Y el Señor qué respondió? El Señor no le dio un hijo más, no le cambió el palacio. No, específicamente respondió a lo que él necesitaba más urgentemente en ese momento. Y nosotros en nuestra salvación también pasa lo mismo. Si nuestro máximo problema hubiese sido de dinero, el Señor nos hubiese mandado un economista. Si nuestro máximo necesidad hubiese sido de que no teníamos algo para comer, bueno, el Señor hubiese seguido mandando el maná, ¿no? Que caiga del cielo y que nos alimente. Pero nuestra máxima necesidad, nuestro máximo conflicto era con nuestro pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, ve que tenemos un problema y que necesitamos de un Salvador. Y por eso rogamos nosotros el día de nuestra salvación. Y eso es lo que el Señor nos manda. Nos manda a Cristo y a su obra perfecta, ¿no? Su vida perfecta y su obra perfecta. En eso se goza, en eso nos tenemos que gozar nosotros. Pero a su vez nos podríamos gozar en otro sentido de la salvación, que es la salvación día a día que el creyente debe experimentar de su propio pecado, de esos vestigios del viejo hombre que aún todavía quedan. Porque nuevamente es el Señor el que debe responder propiciamente, y el Señor ya lo ha hecho, porque junto con la salvación nos da muchísimas más bendiciones, nos deja sus medios de gracia, ¿no? Esa es la respuesta del Señor ante nuestra necesidad de ser santificados día a día. Nos da las herramientas necesarias para que nosotros nos hagamos de ella y las usemos. Entonces, ¿cómo no estar gozoso ante la salvación de nuestro Señor? ¿Cómo no estar gozosos por la respuesta que Él nos da? Necesitábamos un Salvador de nuestros pecados y nos mandó a Cristo. Necesitamos salvarnos diariamente de nuestros pecados y nos deja sus medios de gracia, nos deja el Espíritu Santo en nosotros también, nos manda ese consolador. Entonces, así como el salmista está gozoso por esa respuesta apropiada, nosotros también deberíamos estar gozosos por la obra que el Señor hace en nuestra vida, por la que ya hizo el día de nuestra justificación, y no olvidar nunca eso, ¿no? Esa respuesta apropiada, propicia, que mandó el Señor Jesucristo, tampoco fue barato, eso, ¿no? No le costó un poquito nada más para poder respondernos de esa manera. Le costó nada más y nada menos que la vida de su Hijo. Así que gocémonos en la respuesta que el Señor nos dio ante nuestra máxima necesidad. ¿Estás expresando ese gozo al Señor? ¿Estás agradeciéndole al Señor porque Él te salvó un día? Porque es Él el que te santifica a través de sus medios de gracia día a día. ¿En eso te gozás? ¿Esa es tu alegría? Podés decir junto con el salmista que yo me alegro en tu poder, Señor, y cómo me gozo en tu salvación. ¿Podés expresarlo así, de esa manera, cuando orás al Señor por tu salvación? Bueno, si no lo estás expresando de esa manera, si hay indiferencia ante eso, si te estás olvidando continuamente de eso,
Puede ser que te esté pasando lo que le pasó a David en el Salmo 51, que a causa de su pecado, de esconderlo, él no podía experimentar el gozo de la salvación. Y por eso le pide al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No pide que haceme salvo de nuevo. Él no había perdido la salvación, pero sí el gozo de estar siendo salvado de su pecado día a día. ¿Eso no lo estás experimentando? Tal vez sea por eso. O tal vez sea una respuesta más sencilla y atroz, incluso. Tal vez no estás disfrutando el gozo de la salvación porque no sos salvo. Tal vez no te rendiste todavía a Cristo. Y no estoy hablando de hace cuántos años venís a la iglesia. Estoy hablando ni siquiera de entender el Evangelio, porque hasta un niño puede entender el Evangelio. Pero ¿te sometiste ya un día al Evangelio y a sus demandas? ¿Estás entregado por completo, como dice el Salmo 20, te estás consumiendo en holocausto día a día, negándote a vos mismo y estirándote por lo que al Señor, el Señor ya preparó para vos, ¿no? Tu santificación, ¿no? El servicio a tus hermanos, a tu iglesia. En segundo lugar, vamos a ver ahí en el versículo 3 y 4 que este hombre en su oración muestra este agradecimiento también por la iniciativa del Señor y el actuar del Señor. Dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Ahí cuando dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, ¿se acuerdan esa expresión, salir al encuentro? En varios salmos ya se ha usado hasta este punto y se van a seguir usando. Y los salmistas usan mucho esta frase, por ejemplo, cuando piden que les salga al encuentro a los enemigos del Señor o a los enemigos del que está escribiendo el salmo. Cuando dice ahí que les salgas al encuentro, no se refiere, por ejemplo, si estás haciendo algo mal o tu vida está llevando un rumbo medio disparatado, no es que el Señor te sale al encuentro para decir, bueno, voy a salir a ese encuentro y voy a ver si lo hago recapacitar, voy a conversar con él, voy a charlar para que, bueno, tome conciencia de que está mal lo que está haciendo. O si estás haciendo las cosas bien, el Señor no sale a tu encuentro para decirte, che, qué bueno lo que estás haciendo, la verdad que te felicito, seguí, ese es el camino, es por ahí. No, el Señor cuando se refiere a esa frase, es una acción concreta absoluta la que va a llevar a cabo. En el caso de sus enemigos, los va a destruir, los va a reventar con toda su ira. Y eso lo vemos, porque los salmistas piden justamente eso, ¿no? Que incluso a veces piden, ¿no? que les rompa los dientes, que les rompa los huesos, que salga a su encuentro, que se levante contra ellos. Todo eso significa que los destruya, Señor, que caiga sobre ellos todo el peso de tu ira. Pero en cambio, cuando acá hay algo que está para bendición, como en este pasaje, es eso mismo, ¿no? O sea, el Señor va a salir, pero te va a caer con todo el peso de sus bendiciones. O sea, no te va a reventar con su ira, te va a reventar con sus bendiciones, ¿no? O sea, en un caso va a ser mortal lo que te va a pasar, pero en otro caso va a ser vital, digamos. O sea, te va a llenar de bendiciones el Señor. Y así es como está actuando con este rey, con David. Y ahí cuando dice, no, con bendiciones de bien. Acabo de decir bendiciones de bien, no existen las bendiciones de mal. O sea, sería una contradicción. No, es como decir, no, yo hice algo bien bueno. Y sí, obviamente, ¿no? Hiciste algo bueno bien si no existe el bueno o mal. Pero ahí la frase lo que está queriendo decir en el original realmente es que salió un encuentro con bendiciones en abundancia. O sea, rebasaban esas bendiciones. Y aún vemos que les da las bendiciones mejores que puede recibir. Mirá, después sigue el versículo y dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. No tanto en este tiempo, porque hay reyes todavía,
Pero en aquel tiempo no había otra cosa mejor humanamente, jerárquicamente, en relación de rangos, de puestos, que ser un rey. O sea, en ese momento el rey tenía dominio, soberanía y gobierno absoluto sobre su pueblo. No había nada que al rey le puedan decir, no, no hagas esto. Podrían sí aconsejarlo, tal vez, eh, pero nada más que eso. Entonces, coronar a alguien como rey era lo mejor que humanamente se podía recibir. Y aún incluso ahí dice corona de oro fino. Puede significar también que esa corona de oro fino, haya dos tipos de corona, la de la coronación para rey, pero esa de oro fino, cuando dice hay eso, es cuando después de la batalla, el rey vencedor se le pone esta corona, una corona diferente, que es mejor todavía, en oro finísimo. Entonces podemos ver que son las mejores bendiciones que te da el Señor. Claro, no solo humanas, las espirituales, ¿no? Pero incluso acá vemos el actuar del Señor, ¿no? Cómo Él sale a ese encuentro y te colma de estas bendiciones después de haberte salvado incluso, que es la mejor bendición que podemos tener, ¿no? O sea, uno diría, bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor que esto, no? Pero incluso vemos otra cosa que es tremenda también, ¿no? Que es la iniciativa del Señor para todo esto. Porque vemos que dice ahí que Él le salió al encuentro, el Señor le salió al encuentro. No fue el ser humano el que salió al encuentro. No, claro, el ser humano pudo haber pedido que lo libre, ¿no?, de esta batalla. Pero el Señor toma la iniciativa y va más allá de eso. No, Él mismo es el que sale al encuentro y no solo lo salva, sino que le da bendiciones. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Es el Señor siempre tomando la iniciativa en beneficio del ser humano. Es el Señor tomando la iniciativa para bendecirnos. Es el Padre que corrió hacia el Hijo pródigo cuando lo vio que estaba viniendo hacia Él. Es solo por su gracia que Él nos ve con compasión y decide actuar en gracia hacia nosotros. Y fíjate también, ¿no?, el hecho del obrar del Señor, la manera en que obra Él, en que actúa en su tiempo y a su manera. Dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dice, el Señor ha puesto sobre su cabeza. Ponete en el contexto de David, ¿no? Cuando Saúl ya fue desechado por el Señor por haberlo desobedecido, pero que a su vez estaba afirmando aún más a David, a su ungido, ¿no?, para estar en el trono. O sea, David ya tenía todas las razones, todo el derecho del mundo de ir y tomar la corona por la fuerza, ¿no?, con sus métodos. De hecho, tuvo la oportunidad de hacerlo en una cueva y después otras veces más, cuando Saúl, en su odio por él, lo fue a perseguir y le salió todo al revés, ¿no? Porque al final casi que se entregó solito a las manos de David. Pero David siempre dijo, ¿no?, el Señor me libre de tocar siquiera, ¿no?, al ungido de mi Dios. Claro, esto te da la idea, ¿no? Te hace pensar que David estaba esperando que el Señor haga su obra. Más allá de que ya tenía tal vez el derecho humanamente y las razones, y que si lo hacía nadie le iba a poder decir nada, porque también a la vista de muchos, Saúl había fracasado y David había, digamos, no usurpado, sino estado en cambio de él, ¿no? Pero David confía en el Señor. Ahora, ¿viste lo que dice el Salmo 20, el versículo 1? ¿Quién pide que te defienda? El nombre del Dios de Jacob, ¿no? ¿Recuerdan lo que decíamos de Jacob? Este hombre que hizo las cosas a su manera, todo el tiempo. O sea, engaño tras engaño, ventaja tras ventaja. Claro, él quería algo piadoso, pero no lo tomó de manera piadosa, que fue la primogenitura. Fue a su manera. No esperó en el Señor. Y por eso él tuvo que después huir y seguir huyendo. Si no era de su hermano, era de su suegro. Y todo el tiempo huyendo, ¿no?,
escapándose y hasta lo último de su vida vemos incluso haciendo las cosas a su manera también. Qué contrario, ¿no?, a lo que vemos acá, ¿no? El Señor ha puesto esa corona que tal vez sí me correspondía, era legítima, que la tome tal vez antes, pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a esperar en el actuar de Dios y que Él obre a su tiempo, a su manera. Entonces este hombre está agradecido, ¿no? Porque el Señor es el que toma la iniciativa siempre para bendecirnos, desde la salvación hasta todo lo demás que ocurre después de la salvación. Y lo hace a su manera, en su actuar, en su obrar. El versículo 6 dice, versículo 4, perdón, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Ahí cuando dice demandó, no es en realidad que le estaba obligando al Señor o lo estaba presionando o le estaba dando una orden. En el original está la palabra sencilla que conocemos, que vida te pidió, te clamó por eso, ¿no? Y vos se la diste. Pero nuevamente, el Señor va más allá, toma la iniciativa, porque ahí vida hace referencia en el escrito, ¿no? Y muchos predicadores y comentaristas afirman eso, que es la vida carnal. O sea, en el contexto de David, o sea, está bien. Él quería que el Señor lo libre, que lo salve, que salve su vida, que lo mantenga vivo, que no muera. Y eso le dio el Señor, eso también le respondió. El Señor, David te pidió que lo mantengas vivo. Bueno, eso hizo el Señor, te dio vida. Pero no solo que le dio vida, sino después sigue el pasaje y dice, largura de días, eternamente y para siempre. Y este punto es tremendo, ¿no? Porque no solo que el Señor le da esa vida que Él pidió acá en la tierra para dejarlo vivo, sino que Él le promete que va a estar eternamente vivo. Claro, no en esta tierra, pero va a estar eternamente en la presencia del Señor. Para siempre va a estar Él, con el Señor. Y esto no me hace pensar, ¿no?, a mí, justamente, bueno, se mencionó mucho el Salmo 8, ¿no? Pero ponete a pensar esto, ¿no? La creación del Señor, ¿no? Todo lo que Él creó, animales, vegetación, lo que hay en el espacio, la Tierra, los planetas. Ponete a pensar esto. O sea, descartándonos a nosotros, o sea, toda la creación da gloria al Señor. Eso lo vimos en el Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria del Señor. O sea, el sol hace lo que tiene que hacer, brillar y dar calor. O sea, una planta hace lo que tiene que hacer. Si la regás, crece, da su flor, después tira la semilla y empieza de nuevo el ciclo. Los animales hacen lo que tienen que hacer también. La Tierra, los planetas orbitan alrededor del Sol como lo tienen que hacer. O sea, toda la creación hace lo que debe hacer porque el Señor se los ordenó. Entonces la creación glorifica al Señor. Y por el otro lado tenés al ser humano, que también fue creado para la gloria del Señor. Se le dio un lugar más alto en la creación porque fue hecho a imagen y semejanza del Señor. Pero a diferencia del resto de la creación, todos los privilegios que recibió el hombre, todos los beneficios, las bendiciones, las usó justamente para aborrecer a su Creador, para darle la espalda a su Creador. Ahora este es el punto al que quiero llegar, ¿no? El sol no tiene vida eterna. Un día va a ser destruido. A pesar de que no pecó el sol. A pesar de que hizo lo que tenía que hacer siempre, ¿no? Pero el ser humano, el traidor cósmico más grande que existe de la creación, el Señor en gracia le ofrece vida eterna. O sea, eso es tremendo, hermanos. Y ahí es donde nos unimos con David, ¿no? Y decimos, yo veo toda la creación que te glorifica, Señor, y veo mi vida, veo al hombre cómo está degradado, degenerado en la tierra. O sea, ¿qué es el hombre? Para que lo mires con esa gracia, que no solo le impartís vida, que ya es gracia eso, o sea, le das vida eterna, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? De pensar. Y nuevamente, el Señor fue el que tomó la iniciativa en esto. Porque el Señor podría haber dicho, bueno, el ser humano es el único que no me glorifica, destruyo al ser humano, ya está.
Tengo que destruir 2 personas nomás, Adán y Eva, en ese momento. Las hago de nuevo y las hago sin el libre albedrío, sin nada, las hago unas máquinas, las haga un sol. No, el Señor, en vez de glorificarse, destruyendo al pecador que era totalmente justo, el Señor, ¿qué hace? Se glorifica a sí mismo salvando al pecador en gracia. Lo ve y le quiere dar vida eterna. No quiere que se pierda ese ser humano. Entonces, ¿cómo no agradecer esa iniciativa divina, hermanos? ¿Cómo no agradecer el actuar del Señor, el obrar? Es impresionante pensar que el Señor no nos destruyó. O sea, es tremendo eso. Entonces, hermanos, estamos reconociendo también eso, no solo nuestra salvación, no solo gozarnos en nuestra salvación, sino alegrarnos, ¿no? Agradecer que esa salvación es por iniciativa divina, porque el Señor quiso actuar de esa manera. ¿Qué te impide, no, pensar en eso? ¿O crees que vos diste el primer paso en tu salvación? Si estás pensando eso, o sea, estás cerrándole mal. O sea, borrá eso de tu mente. Ningún paso diste hacia tu salvación. Vos solo reconociste lo que eras y te aferraste a lo que el Señor te ofreció. Esa fe, ese arrepentimiento, esa gracia, ¿no? Esa salvación. Te aferraste a Cristo, que es tu salvación. Entonces este hombre se goza en la respuesta apropiada, propicia. Reconoce gozosamente, agradece la iniciativa y el actuar del Señor, pero también reconoce gozosamente que la victoria es del Señor. Versículos 5 y 6 dice: grande es su gloria en tu salvación, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿Recuerdan ahí esa palabrita gloria que la veíamos también en el Salmo 3? Es todo el peso, ¿no?, que tiene una persona, es lo más importante que tiene. Es lo que esa persona obtiene, ¿no?, o tiene. Ahora dice: grande es su gloria, honra y majestad has puesto sobre él. Y claro, tenemos que entenderlo también a la luz de su contexto. Cuando un pueblo ganaba una guerra, especialmente, o tal vez incluso únicamente, ¿para quién iban todos los laureles? Para el rey, ¿no? Entonces, a través de esta victoria, este rey está teniendo esa gloria, esa majestad, esa honra. Por eso el Señor dice, ¿no?, el Salmo dice: has puesto todo eso sobre él, ¿no? E incluso en el pueblo judío también podemos ver que eso pasaba, ¿no? Cuando David empieza, ¿no?, a hacerse fama de victoria, el pueblo empieza a cantar, ¿no? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Claro, David en una batalla tal vez no pudo haber matado a 10.000 personas. O sea, o no sé quién era, Hércules, ¿no? Pero no mató a 10.000 personas. Pero toda la gloria, toda la majestad, toda la honra humana se la llevaba esa persona, ¿no? Pero acá David reflexiona y dice, ¿no?, que toda esa gloria, toda esa honra, toda esa majestad que él pone sobre él, su gloria es tu salvación, es en tu salvación. Reconoce que todo lo que las personas puedan estar diciendo de él a su alrededor es por la gracia del Señor, es porque el Señor lo salvó. No es la victoria de David, es la victoria de Dios realmente. Porque aparte mira lo que dice, ¿no?, el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y eso es lo que está haciendo David acá. Sí, nosotros tal vez teníamos algún carro, algún caballo, pero es el Señor el que nos dio la victoria. Es el Señor el que me dio la victoria a mí, que me mantuvo en pie en todo este conflicto, en toda esa batalla. Y ahí sigue diciendo, ¿no?, porque le has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Cada vez esa alegría se trata de estar en la presencia de Dios. No se trata en los laureles que Él se lleva, en su gloria humana, en esa honra humana que puede llegar a recibir.
Incluso podríamos verlo también en este sentido, ¿no? De que para nosotros mismos, nosotros ya hemos visto, ¿no? A lo largo de este salmo, en estos 4 versículos primeros que vimos, que nada tiene que ver con nosotros, nuestra salvación. Es toda del Señor. O sea, la salvación que vos estás disfrutando hoy, si es que la estás disfrutando, si es que estás gozando de esa salvación, no tiene nada que ver con vos. No tenés ningún tipo de virtud en tu salvación. Es por los méritos y la virtud de Cristo únicamente que estás disfrutando de todas estas bendiciones, de todo esto que las personas puedan llegar a ver en tu vida. Incluso no en tu salvación, en tu santificación. Como dice el Salmo 16, ¿no? Si realmente estás gozando de esta vida leal, de esta vida enfocada en el Señor, no es por tus méritos, es únicamente porque el Señor permite que vos puedas tener victoria. Es a través de sus medios de gracia. Es nuevamente, en Cristo estás teniendo la victoria. Fíjate, incluso Pablo dice que somos más que vencedores. Pero eso no significa que nosotros vencimos, que nosotros ganamos. No, Cristo ganó. Cristo es el vencedor. Y nosotros somos vencedores porque nos unimos a Él, porque estamos en Cristo ahora. Incluso todas las promesas que se puedan llegar a hacer en la Escritura recaen sobre Cristo finalmente. Y nosotros somos coherederos de todas esas promesas que el Señor está haciendo. La victoria es del Señor, la salvación es del Señor. Nosotros no tenemos nada que ver en todo nuestro obrar. Claro, esto no anula el principio de que hay que esforzarse para nuestra santificación, hay que poner diligencia, pero al final de cuentas va a llegar un día y vas a decir, bueno, ayer y hoy pude tener victoria en esto, pero reconozco que la victoria esta es del Señor. El Señor me permitió tener esta victoria. Es su gracia, en última instancia, la que me está permitiendo tener esta vida piadosa. No hay ninguna virtud en mí, no es mi fuerza, es la fuerza del Señor. El Señor en sus fuerzas te quiere bendecir y quiere alejarte del pecado. Vos en tus fuerzas lo único que estarías haciendo ahora es aborrecer al Señor y ver cómo más y más te enchastrás en ese lodo pecaminoso. Es lo único que estaríamos haciendo. Si no fuese porque la victoria es del Señor, David hubiese caído en esa misma batalla. El pasaje sigue, dice, porque lo has bendecido para siempre. Y ahí afirma de nuevo, ¿no? Lo has bendecido y dice para siempre. Eso quiere decir que no lo bendijo para ese momento. No, desde ese momento en adelante, él ya está bendecido por el Señor. Dice, lo llenaste de alegría con tu presencia. Más allá de las bendiciones humanas que pudo haber recibido David, más allá de ser el rey, de su coronación, de haber recibido esa corona, más allá de haber recibido vida, vida física, más allá de esta gloria y honra que recibo del ser humano, mi alegría más grande es que estoy delante de tu presencia, que puedo ver tu rostro, está diciendo David acá. Y eso es tremendo también, ¿no? Ese es el gozo más grande, ¿no? Poder tener conciencia, ¿no?, de la presencia del Señor constantemente, sabernos que estamos en presencia de Él todo el tiempo. Y esa vida es la que va a traer gozo, alegría. Una vida que teme al Señor. O sea, teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el hombre, dijo Salomón. Pero por implicación también vemos otra cosa, ¿no? Ahí, si ves el Salmo 17, afirma esto mismo. Dice ahí al final, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero el versículo 7 del capítulo 11 de Salmos dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y nuevamente, ¿no? El hecho de estar en la presencia de Dios, ¿recuerdan lo que eso significaba en ese tiempo? La palabra hace mención también al rostro, a que puedes ver el rostro cara a cara de alguien. Y el hecho de ver el rostro de un rey significa que tenés el favor de ese rey.
Ahora, acá lo que está diciendo David en este versículo 6 del capítulo 21 es que él se llenó de alegría porque pudo estar en la presencia del rey, porque pudo hallar favor delante del rey. Pero por implicación vemos, ¿no? Y cómo lo confirma también ese Salmo 11, en el último versículo, que hayas hallado favor delante del rey, de ese rey que es justo y que ama la justicia, significa que vos fuiste un hombre justo, un hombre recto. Ahora, nuevamente, no por tus propias fuerzas, sino que el Señor te dio la gracia de poder ser recto delante de Él. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que te causa alegría? El hecho de tener una vida leal al Señor, una vida recta delante de Él. Y así así vos vas a poder mirar su rostro también. Y que va a ser la bendición más grande que puedas experimentar en tu vida algún día en el cielo, pero acá en la tierra. Sabes que sos consciente de la presencia del Señor y eso te hace luchar esta batalla constantemente. Y aún reconociendo, ¿no?, que nuevamente las victorias tuyas son del Señor en realidad. El Señor te permite experimentarlas y sentir el gozo de esa victoria. Entonces, todo lo que somos, hermanos, desde que el Señor nos salvó hasta ahora, todo lo que hemos podido crecer en la piedad, todo lo que hemos podido luchar con el pecado, ¿reconoces que es únicamente el Señor el dueño de esa victoria? ¿Reconoces que es solo la gracia de Dios la que te permite estar hasta este punto así como estás? Claro, con todas las imperfecciones que pueda haber, ¿no? Hasta que venga Cristo o Él nos lleve, vamos a ser imperfectos, ¿no? Pablo mismo decía, ¿no?, cuando estaba defendiendo su ministerio, ¿no? Y él decía, yo soy el menor de todos de los apóstoles, porque yo perseguía a la iglesia. Dice, o sea, perseguía a Cristo, está diciendo, pero por gracia soy lo que soy hoy. Claro, el apóstol Pablo también reconoce eso, que todo lo inmundo que él era porque él lo era, y está bien que lo pensemos así. Pero lo que hoy en ese momento era el apóstol Pablo era solo por gracia, solo porque el Señor lo rescató, solo porque el Señor le dio la victoria, ¿no? Entonces reconocemos esto, hermanos, que no hay virtud alguna en nosotros, ni en nuestra salvación, ni en nuestra santificación, más allá del esfuerzo y la diligencia. Igualmente, es la gracia del Señor la que nos permite tener victoria. Reconozcamos esto en la oración, en nuestras oraciones, cuando el Señor responde de esta manera para que ganemos la batalla contra el pecado. En cuarto lugar, vamos a ver en el versículo 7 que expone su confianza en la misericordia de Dios. Versículo 7 dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Ahí Gabriel ya tomó un buen tiempo, ¿no?, para explicar cada vez que alguien se refiere a la palabra a Dios con la palabra Jehová, ¿no? Este ser trascendente, autosuficiente, que todo depende de Él. Pero ahí el salmista, claro, ya si nos dice eso, ya tendríamos razones más que suficientes para hacer lo mismo nosotros, confiar en el Señor y saber que no vamos a ser conmovidos por eso. Pero Él va más allá y destaca un atributo del Señor, ¿no?, que es su misericordia. ¿Recuerdan esa palabra? Es ese amor constante, ese amor leal, ese amor comprometido que tiene el Señor para con sus hijos, ¿no? Es ese amor que se estira, que no va a faltar nunca, ¿no? Entonces, en esto está confiando ahora David. Y esta semana escuchaba una predicación de un hombre que ya murió hace un par de años, y justamente hablaba, ¿no?, de la misericordia del Señor. Y decía lo siguiente, ¿no? El día que nosotros demandemos misericordia al Señor o pensemos que el Señor está obligado a extendernos su misericordia, en nuestra mente tiene que sonar una alarma. Porque por naturaleza la misericordia es algo que se da voluntariamente, no se exige, no se obliga. Es el Señor viendo nuestra miseria
y actuando en misericordia, justamente. Entonces, o no estamos pensando bien de lo que es la misericordia, o nos estamos extraviando y pensando en un Dios que no es el Dios que tenemos que adorar. Estamos haciendo una imagen muy confusa, errada de lo que es el Señor. Y claro, vos te pones a pensar, ¿no?, en eso. Claro, es en este Dios y en esa misericordia en la que está confiando David. ¿Y por qué? Porque él se sabe miserable. Él sabe que es un miserable, que es un traidor del Señor por ser un ser humano, ¿no? Y que peca constantemente. Es desleal, es infiel. Entonces él apela a la misericordia del Señor. No se la demanda, pero confía porque conoce el carácter de Dios y sabe que Él es misericordioso. Que aunque no hay que demandarle eso, no hay que obligarlo, el Señor va a actuar en misericordia igualmente. ¿Y para qué va a actuar en misericordia? Bueno, para justamente afirmarlo, mantenerlo fiel hasta el final a este rey, a este David. Por eso dice al final, ¿no? Por cuanto el rey confía, ¿no? No va a ser conmovido. En eso radica la confianza de que no va a ser removido, en que el Señor va a ser misericordioso. Eh, y claro, ¿no? O sea, es tremenda la misericordia del Señor. Eso es uno de los atributos que más se expone o que más se exaltan, ¿no?, en las Escrituras, cuando dice que el Señor es grande en misericordia. Y si te pones a pensar, esto es lo único que nos rescata a nosotros, esto es por lo único que estamos en pie hoy. Porque el Señor ve toda esa miseria. Y cuando me refiero a miseria, no me refiero a lo pobrecito que humanamente podríamos llegar a ser en cuanto a cosas superficiales. Sino la miseria es la desobediencia, es el pecado hacia el Señor y cómo nos revolcamos en ese pecado. Esa es nuestra miseria, esa es nuestra más grande miseria que tenemos nosotros dentro nuestro. Pero el Señor, en vez de ser justo, ¿no?, que es justo igualmente, aplicar esa justicia a nuestra vida, como decíamos, ¿no?, destruirnos, Él no es injusto, pero aplica su misericordia, ¿no?, en su obrar. Ahora, la misericordia del Señor no es injusticia, porque no hay injusticia en el Señor, solo que obra a través de la misericordia, porque si hay algo que dice la Escritura, ¿no?, que Él es tardo para la ira. No dice que un día no te va a castigar, no dice que un día no va a tirar su ira sobre vos si no te arrepentís, pero Él es tardo. Y que estemos acá nosotros escuchando la palabra del Señor es porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor sin duda se muestra misericordioso todo el tiempo con nosotros si nos ponemos a pensar un poco en lo malo que somos y cómo Él en gracia, ¿no?, también se revela hacia nosotros. Pero es tremendo, ¿no?, confiar en esto, en nuestras oraciones, clamar al Señor y darle gracias, ¿no?, por su misericordia, porque entendemos que es por eso únicamente que estamos hoy acá disfrutando de todas esas bendiciones, ¿no?, que está reconociendo acá el salmista, esa respuesta apropiada, esa iniciativa y actuar de Dios, esa victoria del Señor que reconocemos de manera gozosa, ¿no? Y eso también tiene que llevar, ¿no?, a orar, a agradecer, ¿no?, por la misericordia de nuestro Señor. ¿Estás orando de esa manera? ¿Estás confiando en la misericordia del Señor? ¿Estás confiando en la misericordia de Dios o estás abusando de lo que crees que es la misericordia del Señor? ¿Estás demandándole al Señor? ¿Estás pensando, no, yo voy peco, total, el Señor va a mostrar su misericordia? Eso no es misericordia. Si ya la estás demandando para pecar, eso no estás pensando en misericordia. Estás pensando en un abuso de la bondad del Señor, que te extiende de la gracia común que tienen todos los seres humanos. Pero eso no es misericordia. No se la vas a demandar nunca si crees que es misericordia. Entonces este hombre muestra que se goza en la respuesta propicia hacia él de parte del Señor, agradece la iniciativa y el actuar de Dios, reconoce gozosamente que la victoria, que todo lo que es él hasta este punto, lo que ha crecido,
es el obrar del Señor, porque el Señor es el que empezó la obra y Él la va a ir perfeccionando. Este hombre confía y expone esa confianza en la misericordia de Dios. Pero en punto 5, este hombre también confía en las promesas de Dios, pero a su vez reconoce que la batalla aún no termina. Ahí vemos el versículo 8 al 12, ¿no? Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Acá el salmista sabe que tiene una promesa, ¿no? Pero esa promesa significa que las batallas van a seguir, ¿no? Todavía hay batallas por ganar. Si leemos nosotros la historia, ¿no? Ahí de David y de su reinado, prácticamente solo al final de sus días hubo un poco de paz, ¿no? Pudo disfrutar de esa paz, porque fue conquistar toda la tierra que el Señor le había puesto, y llegó un punto, ¿no?, en el que era uno de los reinos más grandes del mundo. No fue en la época de David donde Israel disfrutó de esa jerarquía nacional, digamos, de lo que era geográficamente el tamaño, ¿no?, de Israel. Había conquistado mucho. Y confía, ¿no?, en esas promesas. Confía en que el Señor le va a entregar a sus enemigos, ¿no? Los va a alcanzar a cada uno de ellos y los va a derrotar. Y nuevamente va a ser el Señor el que le dé la victoria, porque el Señor no te va a prometer algo en lo que Él no va a obrar, obviamente. Pero David confía en estas promesas del Señor, pero aún reconoce, ¿no?, que había muchas batallas todavía, que esta era una de las tantas, pero todavía sigue la batalla. Ahora, nosotros debemos confiar en lo mismo y reconocer lo mismo, hermanos. Hasta que no venga el Señor, la batalla, el conflicto continúa. Hay que ir tras nuestros enemigos y exponerlos y despedazarlos, ¿no? Y veíamos, ¿no?, nosotros no tenemos un enemigo de carne y sangre, sino de huestes espirituales, de maldad. Tenemos a nuestro enemigo, el adversario, el diablo. Tenemos este mundo y todo lo que ofrece este mundo para desviarnos del Señor. Nuestra propia carne, nuestro propio pecado es nuestro enemigo. Y ahí mirá lo que dice, ¿no? Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Si te pones a pensar, no hice una encuesta, no les pregunté a los 10.000 millones de habitantes que hay, pero calculo que la mayoría son derechos, tanto ahora como en esa época. Entonces, si sos derecho, ¿con qué mano vas a agarrar la espada? Con la derecha, ¿no? Entonces ahí el hecho de que tu diestra alcanzará a los que te aborrecen no significa que los vas a agarrar y los vas a hacer recapacitar. No, en tu diestra tenés la espada, entonces los vas a atravesar, los vas a matar a tus enemigos. Eso es lo que hay que hacer con el pecado. No hay que negociar, no hay que hacer recapacitarnos a nosotros mismos. No hay que hacernos los tontos con ellos, ¿no? Si lo viste y lo alcanzaste, clavale la espada, matalo, exponelo, reconoce al enemigo y matalo. Eso es lo que hay que hacer con el pecado. Dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Ahora podemos ver, ¿no?, que el Señor nos llama a reconocer esta batalla y que no va a terminar hasta que Él venga y concluya con esa batalla finalmente. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir peleando, no tenemos que dormirnos en los laureles, tenemos que seguir reconociendo que el Señor nos da la victoria, pero tenemos que reconocer que hay otras victorias a las cuales tenemos que alcanzar. Tenemos que seguir peleando con nuestro pecado. Y tenemos que tener la confianza puesta en esta promesa, ¿no? Sé que
el Señor de que toda esa batalla un día se va a terminar. Todo va a ser destruido de eso. Y vamos a gozar, así como David en sus últimos días y como Salomón en prácticamente todo su reinado también disfrutó de esa paz en cuanto a las guerras. Nosotros vamos a disfrutar de esa paz en cuanto a la guerra contra nuestra carne, contra el enemigo, contra nuestro pecado. Pero eso no va a ser hasta que el Señor mismo venga. Mientras tanto, no nos durmamos, hermanos. Estemos atentos, vigilantes, expongamos el pecado, matémoslo, no negociemos con él. Y para eso también está nuestro hermano, ¿no? En esta batalla, para matar juntos al pecado, ¿no? Y seguir confiando, ¿no? Que esto un día se va a terminar. Yo hoy estoy peleando, me estoy desgastando, a veces cansa esta batalla, pero bueno, un día va a llegar el tiempo que no voy a tener que pelear más, ¿no? John MacArthur, ¿no? Una de las cosas que decía antes de morir era que estaba contento, y una de las cosas que lo ponía contento por partir a la presencia del Señor es que ya no iba a tener que pelear más contra el pecado, que ya no iba a tener pecado. Y decía en varias de sus predicaciones, no me asombra que haya un mar de cristal, calles de oro, cómo serán las puertas del cielo, cómo estaremos nosotros vestidos. Eso no me asombra tanto, porque creo que el Señor lo podría hacer. Lo que me asombra es la ausencia del pecado, decía. Y es algo tremendo, si te pones a pensar, es algo asombroso y claro, no lo podemos dimensionar a eso. ¿Y por qué no lo podemos dimensionar? Porque estamos llenos de pecado. Por eso, no podemos imaginarnos algo sin pecado. Pero el cielo va a ser así, Dios nos promete eso. Un día esa batalla se va a terminar con el Rey de Reyes viniendo y destruyendo todo, ¿no? El pecado, al pecador y a los que quieren seguir esa corriente. Entonces, este hombre en su oración muestra esto, ¿no? Que se goza en la respuesta apropiada, que agradece la iniciativa y el actuar del Señor y que reconoce gozosamente que la victoria es del Señor, pero aún confía en la misericordia de Dios para cada batalla, para cada día, pero confía también en las promesas de Dios, pero aún reconoce que la batalla aún no termina. Y en conclusión, por último lugar, en el último versículo vemos que este hombre alaba al Señor. Pero no solo alaba a él, sino vemos como en el Salmo 20 también, ¿no? En el último versículo se juntan todos, todo el pueblo, tanto el sacerdote, el rey, todos, ¿no? Alabando al Señor. Y dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Y es tremendo, ¿no? Cómo termina, porque vos te pones a pensar y no dice ahí, Señor, te vamos a engrandecer por esto. Te vamos a engrandecer, Señor, en tu poderío. No, engrandécete tú, Señor. Claro, porque somos tan inútiles, tan inservibles nosotros, que no podemos ni hacer eso. No somos dignos ni siquiera de engrandecerte, Señor. Solo vos lo podés hacer en tu poder. Nosotros, ¿sabés lo que vamos a hacer, Señor? Te vamos a cantar, te vamos a alabar por tu poder. Pero solo vos podés engrandecerte, Señor. Nosotros no somos dignos, no estamos a la altura esa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Reconocer aún eso en este hombre. Que el Señor mismo, que Él no es digno ni de alabar al Señor, ni de darle gloria. El Señor solo por su gracia le permite alabarlo, permite ser alabado. Ahí cuando dice cantaremos y alabaremos, es justamente algo que mencionaba Gabriel hoy a la mañana. Cantaremos no es solo cantar, sino que es ir caminando, ir de paseo, digamos, como una procesión, e ir cantando. Y la palabra alabemos hace referencia a rasgar. ¿Se acuerdan de algo que sea rasgar también en los salmos? ¿Las cuerdas? Justamente los salmos también, por implicación significa rasgar. Entonces la palabra ahí alabar es con instrumentos de cuerdas, con instrumentos, con todos los instrumentos, incluso con la voz. Entonces es salir por ahí en una procesión y en este canto de victoria, de agradecimiento al Señor, cantar y alabar al Señor.
Entonces, si no quedó claro lo que dijo Gabriel, este punto te lo deja claro. Este hombre termina cantando y alabando con todo el pueblo de Dios a su rey. ¿Y cómo lo hace? Con sus voces, con instrumentos, con canciones. Justamente con esta canción también lo hace. Entonces termina haciendo lo que él puede hacer, ¿no? Y es un privilegio para este hombre. Lo ve como un privilegio el hecho de cantar y de poder usar todo lo que él pueda tener a su disposición para hacer música y que alabe más al Señor. Eso. Pero entonces vimos, hermanos, que esta oración fervorosa, ¿no? En gratitud a nuestro buen Dios, tienen que tener estas marcas, ¿no? Se goza, ¿no? Gozarnos en la respuesta, agradecer la iniciativa del Señor, reconocer que el Señor es el que da la victoria, confiar en su misericordia, confiar en las promesas de Dios, reconocer que esta batalla no se termina, ¿no? Pero al fin de cuentas alabar al Señor. Y te dije, ¿no? Al principio que es muy difícil también leer este salmo y primeramente ver que es en respuesta al Salmo 20, pero es muy difícil pasar por estos versículos y de alguna manera que nuestra mente no vaya a Cristo, ¿no? En este salmo, en casi todo el salmo, ¿no? Por ejemplo, en los primeros 2 versículos, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Esto me recuerda a Cristo orando en el Getsemaní. ¿Y qué oró él? Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y justamente esa oración fue respondida porque oró conforme a su voluntad y oró con una vida piadosa, perfecta, en el caso de Jesucristo, que acompañaba a esa oración. Entonces, ¿cómo respondió el Señor a esa oración? ¿Cómo la respondió? Fue a la cruz. O sea, no evitó el dolor. O sea, la respuesta de oración de esto, podríamos decir que somos nosotros. Porque si no hubiese cruz, si el Señor no hubiese hecho su voluntad, que era mandarlo a su Hijo a morir en la cruz, nosotros no podríamos estar acá, ¿no? Es tremendo pensar en eso. O sea, el Padre respondió en su voluntad, mandó a su Hijo a morir por amor a nosotros. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Esto también nos lleva a pensar, ¿no? De a pesar de todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él hoy está enaltecido, exaltado a la diestra del Padre. Lo coronó, ¿no? A pesar de todo eso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual no puede haber otro nombre en el que podamos ser salvos, el nombre de Cristo, ¿no? Te pidió vida y se la diste. Claro, nosotros no veneramos a un Cristo crucificado que todavía sigue ahí o en el sepulcro. No, le volvió a dar vida, lo resucitó con su poder, nuevamente. Es en el poder del Señor que pudo resucitar a su Hijo. Y hoy disfruta de la presencia del Señor, ¿no? Estar ahí a la diestra del Padre. Y del versículo 8 al 12 podemos ver cómo el Señor, ¿no? Nos hace pensar, nos recuerda, ¿no? Que un día se va a acabar la batalla porque Cristo la va a terminar. Cristo mismo va a venir. Recuerdan su misericordia, ¿no? Bueno, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿no? Este es el tiempo en el que está tardando su ira y que está siendo grande en misericordia. Pero para estas personas que no tienen en cuenta eso, va a llegar toda la ira. Y ahí es donde se va a terminar nuestra batalla también, cuando el Señor consuma por completo en su ira a todos sus enemigos, los va a traspasar. Es muy vívido lo que dice, ¿no? Los pondrás como en horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Eso es lo que le espera a los que son enemigos del Señor, a los que una y otra vez, ¿no? Dan esa punzada, ¿no?
contra la bondad del Señor. Dice que va a tensar el arco enfrente de su rostro. ¿No? Es muy tremenda, ¿no? Esa imagen, porque es tenerlo enfrente tuyo con el arco tensado y con la flecha clavada acá en la frente. Terrible, ¿no? O sea, es inminente su destrucción. Ahí cuando dicen, tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, dice. Claro, porque todo lo que hizo Cristo, ¿no? Fue en el poder del Señor también. Claro, Él era Dios también, pero Él rehusó a usar egoístamente eh, su poder. Él renunció a todo eso. Y gracias a esa renuncia, hoy podemos disfrutar, ¿no?, de todas estas bendiciones que se dan acá en este salmo. De que el Señor salga a nuestro encuentro, pero no como a un enemigo, sino como a un hijo, y nos da estas bendiciones. ¿Y por qué sale al encuentro de esta manera el Señor? Bueno, por la virtud, por la perfección, por la justicia de Cristo, justamente. Pero es tremendo también cómo podemos ver, incluso paralelos, ¿no?, con la vida de Cristo, ¿no? Cómo es su salvación, cómo Él resucitó, cómo Él va a volver un día y va a destruir a todos los que no se refugiaron en su misericordia, en el tiempo de su misericordia, porque acá ya va a ser el tiempo de su ira. Y quiero terminar animándote a esto, ¿no? Si vos estás terco todavía, si estás todavía renegando del Señor, si sos enemigo del Señor, si aborreces al Señor, si estás viendo la misericordia del Señor como no la tenés que ver, estás abusando de su gracia, tenés que arrepentirte. Ayer hablaba con un niñito y me decía, ¿no? No, yo no quiero que el Señor venga hasta que yo sea cristiano. Y le digo, ¿y qué estás esperando para ser cristiano? Vos no sabés cuándo va a ser la venida de Cristo, ¿no? Tenés que arrepentirte. No podés estar jugando con que crees que va a venir hoy o dentro de 100 años Cristo. Es hoy. Entre tanto que se diga hoy, tenés tiempo para arrepentirte. Y te digo, podés estar acá en la iglesia hace 1, 5, 10, 20 años, desde que tu mamá te llevaba en la panza, tal vez, ibas a la iglesia. Pero eso no significa que te hayas arrepentido. Sí significa que conoces bien el Evangelio, porque es entendible hasta para un niño el Evangelio, pero eso sabe lo que va a traer: más destrucción a tu vida, más ira todavía, porque aún escuchándolo no quisiste renunciar a vos mismo y no quisiste ponerte bajo el Evangelio. Entonces, no esperes más. Renuncia a todos tus planes, renuncia a lo que sos, renuncia a tu pecado, ¿no? Y entregate a la gracia del Señor. Y como vimos, la vida no va a ser fácil. Desde el Salmo 3 ya nos lo dice eso, ¿no? Y este Salmo nos dice que va a haber enemigos. Pero es mejor luchar con un enemigo, ¿no?, sentir esa presión en vida y después disfrutar de la presencia del Señor. Haber tomado como común, como algo menospreciable, ¿no?, la misericordia del Señor, no negándote a vos mismo y sufrir en el infierno eternamente. Y sé que muchas veces cuesta tomar esa decisión, ¿no?, de morir a uno mismo, porque el mundo cada vez ofrece más cosas que más nos gustan y más nos entretienen. Pero mirá a Cristo, hoy es el día en que podés ser salvo. Renunciá a todo lo que sos, ¿no?, por amor a Cristo, ¿no? Obedecelo. Vos fuiste creado para tu gloria. Ser salvo, reconocerlo como Señor, no sería otra cosa más que eso: obedecer al Señor y vivir para su gloria, para lo que fuiste creado. Oramos. Señor bendito, gracias por estos 2 salmos que pudimos estar viendo en estas semanas, Señor, cómo uno se corresponde al otro. Gracias, Padre, porque si no lo sabíamos, ahora lo sabemos, y si lo sabíamos, afirmamos que si te pedimos, Señor, que nos libres del pecado, tú lo puedes hacer, Señor. Señor, y también sabemos ahora que debemos agradecerte por eso, Señor. Pero aún, Señor, te pido por aquellos que todavía no entienden nada de lo que estamos hablando, y por aquellos que lo entienden bien,
tal vez como los fariseos, como los escribas, pero se rehúsan, Señor, a someterse a tu evangelio. Ten misericordia, Señor, de ellos. Ten compasión. Que en el tiempo de tu ira, Señor, ellos no estén bajo tu ira, Señor, sino que estén bajo tu gracia. Estén protegidos por la sangre de Cristo, Padre, que los puede limpiar de todo pecado, Señor. Pero aún gracias por la vida de Cristo, que aún podemos verlo, Señor, recordarlo a través de este pasaje, cómo Él oró para que se haga tu voluntad. Y esa oración fue respondida y lo sabemos porque Él fue a la cruz, resucitó y hoy podemos ser salvos por eso, Señor. Gracias porque tú tomaste la iniciativa siempre, Señor, porque no hay nada bueno en nosotros, es todo tu plan, es todo tu propósito, es todo tu gracia, tu misericordia, lo que disfrutamos. Son tus bendiciones, Señor, las bendiciones que tenemos en Cristo, todo lo que disfrutamos, como dice en Efesios, Señor, cuántas bendiciones tenemos en Cristo. Pero, Señor, no queremos dormirnos, queremos estar alerta porque la batalla continúa. Está la promesa de que un día no vamos a batallar más, Señor, y eso es un gozo que ni siquiera entendemos bien cómo va a ser esa vida sin pecado, Señor. Pero si hay algo que nos gozamos es porque cuántas veces nos cansamos, Señor, del pecado, de que destruya, Señor, nuestra vida, de que te deshonre. Y tenemos ese pensamiento mismo de Pablo, Señor, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo vendrás, Señor, y destruirás a los malos y recompensarás a los justos, Señor, con esa vida perfecta, eterna, sin pecado, para que te glorifiquemos, Señor? Pero queremos alabarte, Señor, por todo eso. Señor, de ahora en más no podemos ser indiferentes, Señor, cuando te alabemos, cuando te cantemos, porque este hombre, Señor, aún después de esa guerra, pedía que te engrandezcas, Señor, y nosotros hacer lo que podemos hacer, lo que nos corresponde. Padre, pero si no nos esforzamos, Señor, en cantar un poco más fuerte, en entonar, Señor, ¿cómo nos vamos a esforzar para agarrar la espada, el escudo, el casco, Señor, el calzado, Señor, y pelear esta batalla? No, no hay manera, Señor. Te pedimos que hagas una obra en nuestros corazones y también podamos ver la belleza de Cristo, Señor, porque Él es nuestra salvación. En Él se cumplen todas las promesas y somos coherederos de todas esas promesas, Padre. Gracias por la vida de Cristo. Ayúdanos a ver siempre su belleza, su hermosura, Señor, su sacrificio. Exaltarlo, Señor, como hoy tú lo tienes exaltado. Está a tu diestra, Señor. Y que un día venga, Señor. Que un día venga y a justicia, Señor, a este mundo. Pero que nosotros no estemos del lado de los que están, de los que van a estar bajo tu ira, Padre. Ayúdanos a mantenernos fiel, confiando en tu misericordia, Señor, y presérvanos hasta el día que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.